La poesía es primero que la narrativa, porque es lo que la engendra, es de donde sale, y es la que orienta. Yo lo defino como una rama de la gramática de la cual brotan flores en cualquier estación. En Caracas, conversamos con uno de los poetas más importantes de Venezuela y América Latina, Juan Calzadilla. Nació en Altagracia de Orituco, en el central estado Guárico, en 1931. Llega a Caracas para estudiar en el Instituto Pedagógico Nacional y comienza a participar en la resistencia contra la dictadura militar de la época. Es encarcelado por 1 año. Más tarde, se matricula en la Universidad Central de Venezuela. Los tiempos de la resistencia continúan. Había en ese momento un movimiento de resistencia contraria a la dictadura de Pérez Jiménez, ¿verdad? Que prácticamente convocó a una masa muy grande de los trabajadores y de estudiantes, etcétera, ¿verdad? Que llevó a una situación completamente nueva, que fue un cambio de gobierno. A la dictadura siguieron años igualmente convulsos y la resistencia siguió, ahora contra gobiernos autoritarios con fachada democrática. En esa época, Juan Calzadilla funda, junto a otros referentes, un grupo artístico literario que haría historia. En el Techo de la Ballena estábamos un grupo de intelectuales que venían, unos del grupo Sarrio y otros del Partido Comunista o de un movimiento que surgió por entonces que llamaban el MIR, ¿verdad? Entonces, ahí estaban en el Techo de la Ballena, que se funda en 1961, siempre con espíritu revolucionario, porque, como que decía, el principal movimiento cultural que había esto estaba muy marcado por lo que estaba pasando políticamente en el país, que era sumamente grave desde el punto de vista de la persecución que sí se hacía contra los dirigentes y los intelectuales de izquierda. Un espíritu completamente rebelde y propositivo, en el sentido de que se planteó por una especie de renovación que valía igual para la literatura que para las artes plásticas, que cambió mucho la fisonomía del movimiento artístico de esa época, introduciendo elementos pues, que fueron muy seguidos por los intelectuales y dejaron una huella en las corrientes, el movimiento literario nuevo. Las costumbres han hecho de mí un ser abominable, impaciente. Aguardo todo el día como un funcionario privado del sueño, a quien se le obliga a permanecer amarrado eternamente a su silla. El empresario ha cubierto el cielo con un paraguas, ha hecho del mundo un lugar apto para el crimen. Porque yo empecé escribiendo métricamente, o sea, en una poesía clásica, ¿no? ¿Verdad? Después aparece el verso libre y la influencia surrealista que fue muy poderosa aquí en Venezuela a fines de los años 50, y entonces cambié un poco el estilo, la temática, y después del primer libro, entonces empecé a través sobre todo del Techo de la Ballena, a escribir en un estilo más, vamos a decir, más existencial, más directo, que se vinculaba
a lo que entonces se comenzó a llamar poesía urbana, que era escribir sobre la ciudad, sobre el habitante, visto como protagonista. La poesía urbana es un mito. Me niego a reconocer el aspecto religioso que se le atribuye cuando la confunden con un templo. Para mí la poesía urbana es precaria, raquítica, terca. No da para componer con ella 3 versos. Es seca y dura de roer como hueso de rata, y no voy a matarme la cabeza pensando en ella como si fuera mi amor eterno, cuando de sobra sé que yo solo he sido una más de sus tantas víctimas. Eliminar la frontera entre poesía y prosa. De manera que eso fue muy importante, porque aquí solo se escribía métricamente, rimando y midiendo los versos. A partir de nosotros se prescindió completamente de ese elemento musical o rítmico del lenguaje. Se empezó a tratar acerca de cualquier tema indiferentemente y sin establecer un marco que se refiriera exclusivamente a la prosa o al verso, sino que podías escribir poesía en prosa o prosa poética y haga lo mismo. Y eso es lo que hoy día impera en la cultura venezolana. Testigos sin habla, testigos con gestos de luceros, testigo culpable, testigo ancho, imposible, sospechoso, neutral, reveladora sustancia de puñales fatuos sobre las ciudades criminales, despabilando encadenada a sí misma en el fondo de la más antigua prisión del agua. Cascada de muertos, anzuelo general, de Dios, ciudad en donde no hay nada que hacer. Nativo, un surrealismo latinoamericano, que no tiene que ver necesariamente con el surrealismo francés. El nuestro fue un surrealismo más comprometido con el hombre, con el individuo, con las circunstancias que vivíamos. No fue un surrealismo evasivo como el surrealismo de los franceses, que más que trabajar por el compromiso con la situación política que se vivía en esos países, lo que hizo fue apartarse y hacer de la poesía como un mundo al margen, autónomo, completamente divorciado de la realidad social. Nosotros no. Hay cosas que podrían decirse mejor si uno tuviera a la mano un cuchillo. Este instrumento sabe comunicar filo a las palabras, pero si uno tiene para golpear la mesa algo más pesado que el puño, sin duda la palabra que sale de ese golpe, como si fuera empollado por éste, es más efectiva. Es así como he gritado las palabras más atroces. Pensaba que no podía decirlas sin acompañar el gesto con algo que tuviera bastante consistencia, como la rosa o la viga de hierro. No, claro, yo sigo escribiendo, y sobre todo ocupándome de entender la poesía desde otros puntos de vista, como el trabajo diario, el compromiso. Reverón prefirió sus demonios internos al halago de ver canjeadas sus pinturas por una cuota bancaria y murió pobre. La locura no avasalla sino a los que saben, por haberla poseído, arrancarle a alguna estrella. Y así, aunque la naturaleza nos impida combatirla para librarnos de sus garras, salvo cuando el sueño termina y la tiniebla llega, padecer la locura es también prueba de que aún en la mayor soledad y en la miseria a un hombre puede estarle reservado por un instante ser un dios o un demonio.